Y vemos bajando todo este río Veneros, allá al frente cuevas donde vivían los primeros mineros. Nuevamente en nuestro segmento de Revelando el Pasado, nos encontramos a 100 metros abajo de la Bocamina Azul. Estamos dentro de unas cuevas y ¿por qué estamos aquí? Nos dirán. Para eso está Raúl con nosotros y bueno, ¿qué estas cuevas? ¿Por qué vinimos a estas cuevas? Realmente es una pregunta muy interesante esto de estas cuevas, entre comillas, habitación. Esto refleja las condiciones miserables, inhumanas de los obreros que trabajaron durante la compañía chilena a partir de 1906 al 24. Inclusive en época de la Patiño Maíz seguían habitando estas cuevas. ¿Pero por qué? ¿Por qué el minero de esos tiempos tuvo que venirse a vivir a estas cuevas más arriba, al frente, más abajo? No ¿Por había qué? habitaciones, no les No había brindaban habitación. condiciones. La compañía chilena realmente ha explotado terriblemente a sus obreros y no les ha dado las condiciones mínimas de vivir en campamentos. Entonces, esos mineros de esas épocas, de 1907, 8, 9, 10, adelante, tuvieron que vivir en estas cuevas, como vemos. Es algo que duele el corazón al ver cómo esos obreros explotados en estas cuevas, tipo habitación, digamos, entre comillas, ellos vivían. El que da una lectura, digamos, acercándonos a esa durísima realidad de estos obreros del estaño es el patricio chuquisaqueño Jaime Mendoza, quien relata en su libro En las tierras de Potosí sobre estas cuevas. Y él dice que los mineros, al ver que la empresa no los daba campamentos, por una parte, y por otra parte, los pequeños campamentos que tenían 2 por 3 metros, prácticamente tipo cocinas pequeñas, ellos preferían vivir en estas cuevas, venirse a estas cuevas porque las habitaciones de los campamentos insalubres de los mineros que tenían, Mucha hacinación. hacinación, el techo de paja que el viento se lo llevaba y las lluvias entraban, entonces ellos preferían venirse a vivir aquí. Mudo testigo de estos relatos, veíamos que todavía queda, Mm, ¿no? mm, La humareda pegada Así es. en el cielo, en el techo, digamos, de estas cuevas. Allá veíamos gradas, Mm, hay paredes también mm, que podemos observar que se han hecho tipo tafiales, ¿no? mm. Que todavía quedan de aquellos tiempos. Estamos hablando de un siglo después, ¿no? Pero ¿quiénes eran esos habitantes? ¿Y de dónde venían? Bueno, en la compañía chilena, los obreros, en su mayoría, vinieron de Chile para la mina. Y también hubo obreros que vinieron del lado de Oruro, Chayapata, y, y también hubo obreros de Perú, ¿no? Unos cuantos de Perú, y comunarios de los alrededores. Sin embargo, la compañía chilena siempre, como fue una empresa capitalista, explotaba a los obreros para que estas cuevas, y si hablaran, dijeran muchas cosas. Y esto realmente lacera el alma al ver que cómo esos valientes obreros que hicieron fortuna a los chilenos, a Simón y Patiño, habitaban estas cuevas. Decimos habitaban porque prácticamente era su hábitat de ellos. Ante las inclemencias del tiempo, vivían acá en estas cuevas Podríamos y definirlos como mitayos modernos. mitayos modernos, esa es la palabra exacta, eran los mitayos modernos de inicios de la era del estaño, porque prácticamente a veces ni siquiera sacaban su sueldo porque era bajísimo lo que pagaba la empresa. Entonces, con la pulpería, un adelanto, ya el minero no podía sacar. Ahora, todavía se tiene referencia que en los años 30,
40, habitaban todavía mineros en estas cuevas, ¿no? Estos son cuevas, quizás Estamos hablando del periodo de la Patiño de la Maes. Patiño Maes, porque Patiño empieza el 24 a ser dueño, pero Patiño tampoco hizo construir campamentos, no había campamentos y por eso también se daban los conflictos sociales de trabajo y mientras tanto aquí habitaban ellos. Entonces, la historia de los mineros realmente en Bolivia fue terrible con su antecedora que fueron los mitayos de la colonia, explotados por los españoles y los primeros mineros explotados por la compañía chilena, explotados por el Patiño y también por la Comibol, ¿no? Entonces, como anteriormente decíamos, los primeros habitantes de Yayagua, de pronto familias incluso que vinieron a vivir, tal vez varones en un inicio, ¿no? Claro. Pero les acompañaron posteriormente sus familias. Podríamos decir que los habitantes que fueron los que fundaron, los que migraron hacia lo que hoy se denomina Yayagua dentro del área urbana, vivieron en estas cosas. Sí, yo me animo a afirmar de que los primeros habitantes de Yayagua vivían en estas cuevas, los primeros habitantes. Esos pioneros mineros que se vinieron en busca de trabajo, porque en la ciudad no había trabajo. En el campo no había trabajo, entonces campesinos y gente de las ciudades que se vinieron, quizá con una buena ilusión de ganarse dinero, sin embargo, el bajo sueldo, las horas de trabajo, 12, 15, 16 horas extenuantes de trabajo, entonces hacía que esos obreros tuvieron que resignarse para habitar estas cuevas y estar en su trabajo, ¿no? Ellos no conocían los descansos, en primera instancia no habían descansos dominicales, no existía las 8 horas de trabajo y tampoco había, digamos, condiciones de habitación para esos mineros, entonces tuvieron que venir a estos lugares y de ahí que, vuelvo a reiterar, que los primeros habitantes de Yayagua creo que estuvieron en estas cuevas. Y eso es interesante, ¿no? Se conoce de aquello, pero lo conocen aquellas generaciones que aún son hijos o son los tataranietos de aquellos que llegaron a habitar estos pueblos, pero no estas generaciones nuevas que desconocen de dónde, ¿no? Y quiénes fueron sus antepasados en muchos casos. Así es. Los que actualmente son gente joven de este siglo XXI desconocen en su gran mayoría toda esa historia legendaria, histórica, sindical, revolucionaria, de todo este distrito, esas luchas, esas masacres, tomando en cuenta que siglo XX, Catavi, Uncía, dieron mucho al país con la extracción del estaño, que ni siquiera fue para beneficio de Bolivia, era beneficio para el exterior, como en la colonia, nuestra plata se fue a España, la plata, el estaño se fue en primera instancia a Inglaterra, luego se fue a Estados Unidos, entonces no quedó nada para esta población. Sin embargo, nos damos cuenta que tenemos una rica historia en cuanto al origen de la explotación del estaño y como siempre manejo al origen del movimiento obrero. En estas cuevas también se inicia el movimiento obrero. Pero de lógica, ¿por qué no podría ser así? Si la rebelión tenía que mandar frente a las condiciones tan infrahumanas que las personas tuvieron en ese momento, ¿no? Pensar que las manos y el lomo servía para qué, para que se genere semejante riqueza. Así es. En estos lugares nace, por ejemplo, la lucha por las 8 horas, nace la lucha por el descanso dominical, la lucha por una buena indemnización, la lucha por los accidentes de trabajo, pero esos obreros con esa vida inhumana, miserable, deplorable que habitaban en estos lugares y encima el durísimo trabajo en el interior mina, el durísimo trabajo en los ingenios, entonces hacía que tenga que reaccionar para protestar
a través de una pequeña organización, primero entre amigos, y luego a través de su sindicato que después surge, y es así que ese distrito también dio pues esa línea política para la nacionalización de las minas, para que pasen al Estado estas minas que hicieron millonario a los varones del estaño. Patiño llegó a ser un estado, o sea, el imperio Patiño llegó a ser un estado dentro del estado boliviano. Es decir, esto significa que Patiño no fue gobierno. Él no fue gobierno como lo hicieron los patriarcas de La Plata. Él pero manejó gobiernos. La masacre del 42, el que ordena la masacre es Patiño, desde Estados Unidos. Le dice a Peñaranda que las minas, porque hubo ya un conflicto colectivo de trabajo, y Patiño ordena al presidente Enrique Peñaranda de que las minas del siglo XX, Catavi, no deben paralizar, no tienen que paralizar la producción porque el mundo está en la Segunda Guerra Mundial y que necesitan estaño, todo. Entonces ordena y le dice a Peñaranda que tiene que tomar todas las medidas aconsejables para frenar esa huelga que ya se ha dado inicio, digamos, en esa época, y de ese modo que se produce la masacre. Era la represión y era la masacre prácticamente, ¿no? Entonces, nadie de los gobiernos hizo historia, digamos, con esos valientes mineros de las épocas de estaño, de las épocas de la plata. No hicieron, digamos, una política minera de recompensa para esos obreros. A ver si nos imaginamos cómo vivían en estas cuevas. O sea, eso es terrible, es como volver a la época cavernaria de los hombres primitivos que se guarecían en una cueva de la naturaleza, las lluvias, y en la época moderna que en Bolivia vivan, ni los incas vivían en cuevas, ni los aymaras vivían en cuevas, pero los mineros tenían que habitar estas cuevas. Por eso que Cancañiri, bueno, es conocida por una parte por estas cuevas, habitaciones que están hoy allí, están en el tiempo, no lo va a borrar el tiempo, pero mudos testigos de lo que fue la tremenda explotación a los mineros de esa época. Y pues, reitero de que hasta los años 40 seguían viviendo los mineros en estas cuevas. Las primeras personas que vinieron a explotar fueron netamente indígenas. Y cuando ya aparecieron los varones del Estado, y en este caso en específico Patiño, vinieron bayunos, vinieron gente de todo el país en realidad, quienes fueron también parte de esa explotación, ¿no? Y ahí ya confluyeron no solamente personas con nacionales, sino también extranjeros, en búsqueda de pronto de la riqueza, ¿no?, que generaba el estaño, pensando de que ellos también podrían correr similar suerte, viniendo a trabajar de pronto como trabajadores, como mineros, como obreros, y posteriormente encontrar de pronto lo mismo que Patiño, porque Patiño también comenzó de la nada, ¿no? Qué importante, ¿no? Y qué interesante saber esto, y qué interesante, estimado público, de que esto es lo que ocurrió en el origen de Yayagua. Entonces no olvidemos lo que nosotros pretendemos mostrarles, que no se olvide aquello, que la sociedad no olvide cuál es el origen de la historia y por qué estamos donde hoy estamos, por qué los movimientos, por qué la reacción del proletariado, sin llegar a prejuzgar, sino más bien obtener la información de primera fuente. Muchas gracias, Raúl. Este fue un tercer acápite. Nos falta aún más por conocer. Síganos, por favor, a través de nuestras redes. Ustedes nos pueden ver en jueves a las 5 de la tarde, pero sepan que hoy tenemos un punto más para conocer al respecto del origen de nuestra historia.